Vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de propósitos. Contrario a lo que el mundo pudiera pensar y a lo que la sociedad pudiera creer o enseñar, Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de propósitos. Puedo decirle que usted no está aquí por casualidad. Dios le trajo a este lugar. Dios tiene planes. No somos gobernados por el destino. Para los hijos de Dios no existe la casualidad. No hay cabida a la suerte, no hay cabida a la fortuna, porque creemos en un Dios soberano que siempre tiene propósitos para los suyos. Pero déjeme aclararle que aún en los valles más oscuros, aún en los valles más profundos de nuestra vida, Dios sigue teniendo el control de toda circunstancia. En el capítulo 8 del libro de Lucas o del Evangelio, en el versículo 22, hay una historia que no debemos olvidar. Usted y yo estábamos observando hace un momento la escena de ese hombre endemoniado de la región de Gadara que le sale al encuentro de Jesús. Pero antes de llegar a esa historia, no debemos pasar por alto la conexión que existe en esta ocasión para que Jesús pudiera llegar al encuentro de ese hombre. Déjeme leerle lo que el versículo 22 dice. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Es interesante lo que va a suceder, porque una vez que ellos salen en esa embarcación y se dirigen al lado opuesto del mar de Galilea, iban a encontrar los discípulos ahí el testimonio del gran poder de Dios. En el desarrollo de la historia que nosotros estamos leyendo ahora en nuestra Biblia, encontramos que iban a encontrar una tormenta desoladora o aterradora. El versículo 23 y 25 de ese pasaje dice: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento, y en el lago se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. El pasaje continúa diciendo que aquellos que estaban ahí se preguntaban atemorizados: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Una de las cosas que debemos nosotros mantener en mente es que Dios no es un Dios de casualidades. Nuestro Dios tiene propósitos firmes. Él tenía la intención de llevarlos al otro lado del mar, porque él sabía que encontraría a un hombre necesitado, un hombre endemoniado que ese día sería liberado. Pero para poder llegar ahí era menester cruzar el mar de Galilea o el lago de Genesaret. Pero en ese proceso iban a encontrar una tormenta. Los discípulos, hermanos, serían testigos del gran poder de Dios. Y esa era la razón por la cual Jesús quería llevarlos en esa embarcación. Hay una cosa que quiero que usted recuerde: la tormenta no era el fin en sí mismo. La tormenta era un medio que los iba a llevar con Jesús a cumplir su objetivo. Él les dijo: pasemos al otro lado, pero de aquí a acá iban a pasar por una tormenta que Jesús iba a usar para demostrarles el gran poder que él tenía. Pero déjenme recordarle que la tormenta no era el fin. Es interesante pensar en lo que dice el pasaje. En el versículo 26 y 27 del mismo capítulo, voy a ponerlo en la traducción del lenguaje actual. El pasaje dice: Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del lago, a la región de Gerasa. Cuando Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre de ese lugar, y subrayo, primero, que tenía muchos demonios. Número 2, ese hombre no vivía en casa, sino en el cementerio, y hacía mucho tiempo que andaba desnudo. No olvide esta triple descripción de este hombre. Al final de la historia y del sermón nos daremos cuenta que ese hombre nos representa a nosotros sin Cristo. Es un hombre que vive alejado, es un hombre que en esta ocasión sabemos que está poseído, no vive en casa y anda desnudo. Pero quiero recordarle que la tormenta era solo un medio. El destino final era la periferia marginada. Vaya por favor con su Biblia a Marcos capítulo 8, versículo 28.
En Marcos capítulo 8, versículo 28, que es un pasaje paralelo a la historia que leemos en Lucas, encontramos las siguientes palabras. Note lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 28. Permítame leerlo rápidamente. El texto dice así. Mateo capítulo 8, versículo 28, hace él referencia a una región que era conocida como la Decápolis. Y dice el pasaje en el versículo 28 así, Mateo 8, 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Era la tierra de la Decápolis. Mateo menciona que eran 2, Lucas y Marcos mencionan que eran 1. Pero hay algo que quiero que usted note que era distinguido o que caracterizaba a los personajes de aquella región. En primer lugar, hermanos, aquella región que había sido establecida, donde vivía gente que venían de un trasfondo gentil, eran personas que eran identificadas por ser paganas o inmundos. Déjeme recordarle que los judíos actuaban con cierta hostilidad hacia cierto grupo de personas, no solo hacia los samaritanos, sino también hacia los gentiles. Y en aquella región había gente que venía de un trasfondo gentil a quienes llamaban paganos o inmundos. Una prueba de ello es que si usted recuerda en el relato del endemoniado gadareno, había gente cuidando cerdos, un animal que era inmundo para los judíos. No solo eso, los habitantes de aquella región eran también supersticiosos. Y finalmente sabemos que era gente que vivía en ese lugar en una zona completamente marginada, es decir, había entre ellos pobreza. Note que estas características no eran nada favorables. Era gente inmunda, era gente supersticiosa, habían depositado su fe en sus dioses. Y número 3, era gente completamente marginada. Sin embargo, Jesús programó, permítame decirlo así, su GPS. Él tenía la intención de llegar al otro lado del mar de Galilea. ¿Cuál era la razón por la cual Jesús fijó ese lugar como su destino final? ¿Qué buscaba Jesús? ¿Qué pretendía al llegar a ese lugar? Si no había judíos del linaje de Abraham, sino que era gente ajena a la promesa del pacto. Hermanos, Jesús sabía que iba a encontrar a un hombre en miseria. Él sabía que había un habitante de ellos en las tinieblas. Y de esa forma Jesús estaría enseñándonos a nosotros una gran verdad. Déjeme ilustrárselo esto de esta forma. Si usted en su Biblia tiene un mapa, alcanzará a observar, como lo puede ver en la pantalla, a mano derecha en su frente, puede observar una toma satelital del mar de Galilea, o conocido como el lago de Genesaret o Cineret, que este es referido así porque tiene la forma de un arpa. La travesía de Jesús iba a comenzar de un punto y en el trayecto iba a encontrar también una tormenta. Cuando llegaron al otro lado, la región de Decápolis, ese círculo en rojo que usted observa es la región de Decápolis. Ahí se encontraban estas personas cuyas características eran la inmundicia, la superstición o idolatría y la marginación o la pobreza. Pero déjenme recordarle una profecía. En el libro de Isaías, en el capítulo 42, versículos 6 al 7. El pasaje refiere las palabras que Isaías había hablado respecto a Jesús. 800 años antes de su nacimiento, dice el texto: yo, el Señor, te he llamado a hacer lo que es justo. Te he llevado de la mano y te he protegido. Te he destinado a ser el mediador de un pacto con la humanidad, a ser luz de las naciones, a abrir los ojos a los ciegos, a sacar de las prisiones, de las cárceles a los prisioneros, a liberar de la prisión a los que viven en oscuridad. Si usted lee este pasaje, el pasaje estaba hablando de Jesús, aquel ser que vendría a hacer luz a las naciones, aquel que vendría a abrir los ojos de los ciegos, aquel que sacaría a los prisioneros de las cárceles y a aquellos que están en oscuridad, era Jesús. Él es el ser que vino a este mundo a darnos libertad. Y cuando este pasaje es referido por Isaías, él estaba afirmando el llamado del Mesías. Déjenme explicárselo de otra forma. Jesús es el ser que vendría a buscar al pecador.
Él es el único que podría darnos redención. Él es el único que podría sacarnos de las tinieblas y, como dice Pedro, trasladarnos al reino de su amado Hijo. Esa era la razón por la cual Jesús quería llegar al otro lado del mar. Si regresamos a Lucas capítulo 8, versículo 27, note lo que dice el pasaje. Una vez que llegaron a tierra de los Gadarenos, el pasaje dice de esta forma, lo voy a leer, escuche con atención. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Déjeme decirle que esta descripción inesperada nos identifica a usted y a mí, con todo el respeto que usted y yo merecemos. En primer lugar, vemos que este hombre era un hombre de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que antes este hombre, antes de haber sido poseído por esos espíritus, él tenía un pasado, él tenía una vida, él tenía una familia. Era un hombre de la ciudad, lo cual indica que había dejado muchas cosas atrás, pero desafortunadamente estaba ahora poseído por un espíritu inmundo. El pecado le había arrebatado su vida, había perdido su familia. ¿Cuánto tiempo tendría sin ver a sus hijos si los tenía? ¿Cuánto tiempo tendría sin abrazar a su esposa si le tenía? ¿Cuánto tiempo tenía que no percibía un salario porque había dejado su trabajo? Es un hombre que está endemoniado, de acuerdo a lo que el pasaje dice. Era atormentado por un espíritu inmundo. De hecho, su nombre es Legión. Déjeme recordarle que el término Legión era un nombre de la milicia que pertenecía al ejército romano. Ese era el nombre que se le daba a una cuadrilla de 6,000 soldados. Algunos comentaristas dicen que es probable que el demonio se identifica de esa forma para manifestar la cantidad que eran o el poder imparable que ejercían sobre esta persona. Lo cierto es, hermanos, que este hombre era atormentado por miles de ellos. El pasaje también nos dice que era un hombre indomable. No solamente era atormentado por los demonios, sino que también en Marcos 5, del 3 al 4, el pasaje refiere que este hombre era atormentado también por sus semejantes. Note lo que dice Marcos 5, 3 y 4. Tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Es atormentado por el demonio, es atormentado por sus semejantes, ha perdido su pasado, su vida, su familia. Y dice el pasaje que no vestía ropa. Por otro lado, vivía en los sepulcros. Y dice el texto en el verso 5 de Marcos 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Usted cree que una persona como él tenía paz? No, era un hombre que no tenía paz. El texto refiere en Lucas 8:35, de hecho, que el hombre no tenía su juicio cabal. Aquí hago un paréntesis. Una vez que Jesús le sanó, los discípulos vinieron y le encontraron vestido y le encontraron en su cabal juicio. Algo que nos enseña que el hombre, una vez que estaba atormentado, no tenía claridad en su pensamiento. Déjeme decirle que esto nos refleja lo que usted y yo somos. Usted y yo vivíamos alejados de Dios. Nuestro pasado, nuestra vida fue arrebatado por el pecado. Vivíamos de una forma de esclavitud, desnudos. Déjeme recordarle que la primera señal del pecado en la historia de la humanidad fue cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Recuerdan? Y se cubrieron. Pero Dios inmediatamente en esa escena del Edén nos anticipaba lo que Él haría miles de años después, cuando Él cubrió su desnudez con las pieles de animales. Un prototipo de lo que haría Cristo en la cruz. La sangre del Cordero de Dios cubriría nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestra desnudez. La escena, hermanos, se vuelve interesante.
Porque conforme leemos el relato, podemos darnos cuenta que Jesús había sanado a este hombre. Uno de mis escritores favoritos, C.S. Lewis, en uno de sus libros hizo una declaración interesante que quiero yo compartir con usted. Él escribe varios libros, probablemente usted ha escuchado de él, o ha leído algunos de sus libros, o ha visto algunas de esas series llamadas las Crónicas de Narnia. Y C.S. Lewis, este apologista cristiano, hizo un análisis de su persona. Y note lo que él escribe. Dice él: por primera vez me examiné con un propósito práctico y encontré algo que me aterró. Encontré un zoológico de lujurias, un manicomio de ambiciones, una guardería de temores, un harén de odios mimados. Y termina diciendo: mi nombre era, ¿qué? Legión. Lo que C.S. Lewis trataba de comunicarnos es que una vida sin Cristo está poseída de un sinfín de pecados. Pero cuando venimos a Cristo, amados hermanos, el Evangelio tiene el poder de transformarnos. Y un encuentro con Jesús es capaz de cambiar todo el escenario de nuestras vidas. Jesús puede romper las cadenas que nos atan. Jesús es el único ser que puede vestirnos y cubrirnos con santidad. Jesús es el único ser que puede restaurar nuestras relaciones. Jesús es el único ser que puede sanar nuestras heridas. Él es el único ser que puede ayudarnos a salir adelante en nuestras debilidades. Qué maravillosa escena la del endemoniado gadareno, porque al final de todo su tormento, este hombre fue encontrado sentado a los pies de Jesús. No olvide que un encuentro con Jesús todo la cambia. ¿Recuerda cuando el Señor vino a usted? Hay un himno muy bonito que dice: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. ¿Lo recuerdan? Porque un encuentro con Jesús todo lo cambia. Fíjese lo que dice el versículo 35. Una vez que Jesús sanó a este hombre y le liberó de ese espíritu inmundo, una vez que este hombre finalmente fue sanado, más allá de su problema físico, sino espiritual, dice: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Me llama la atención cómo el poder del Evangelio es capaz de revertir los efectos del pecado. Al principio de esta historia, el hombre se encuentra sujeto a esclavitud. El hombre se encuentra viviendo en los sepulcros. El hombre se encuentra desnudo y no tiene conciencia de lo que está pasando. Pero cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, hermanos, es maravilloso ver la escena. Quiero que se imagine esto. Este hombre había sido rechazado por toda su vida. Nadie se acercaba a él. Dice la Escritura que ni siquiera podían atarle. Pero al final de la historia está sentado ¿con quién? Con Jesús. El apóstol Pablo en Efesios 2, del 1 al 7, nos enseña que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos hijos de ira lo mismo que los demás. No había oportunidad para nosotros. Pero ahora, hermanos, dice que Él nos ha hecho sus hijos. Y podemos disfrutar de los lugares celestiales. Nos hemos sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente el hombre está sentado a los pies de Jesús. Este hombre agradecido no solo está sentado a los pies de Jesús, sino que además dice la Escritura que después de estar desnudo, ¿cómo le encontraron los discípulos cuando le vieron? Vestido. Ahora déjenme preguntarle, ¿de dónde sacó esas ropas? ¿Quién lo vistió? ¿Quién era el único que se había acercado, hermano? Jesús. Los judíos acostumbraban traer su túnica y una capa. Y por el contexto podemos entender que el único ser que se acercó y lo vistió fue Jesús. ¿Sabe de quién era esa prenda? De Jesús.
Estaba yo pensando mientras preparaba este mensaje, yo creo que ese hombre guardó esa capa que Jesús le dio, nunca la soltó. Probablemente nunca quiso lavarla. Él recordaba eso como la memoria de un hombre que finalmente le amó y le dio libertad. Bueno, déjenme recordarle lo que Pablo nos dice en Gálatas 3:27. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Cristo nos cubre nuestra vergüenza. Cristo cubre nuestro pecado. Él es el único que puede darnos a nosotros la santidad necesaria para acercarnos al Padre. Y finalmente, el hombre estaba en su cabal juicio. Su mente había sido transformada. ¿No es esto acaso lo que Pablo nos dice en Romanos 12, versículos 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego añade en el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, Jesús rompió las cadenas que nadie puede romper, y la verdad del Evangelio puede liberar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La historia termina en la manera en que este hombre se acercó a Jesús. En el versículo 38 de este pasaje, el hombre se acercó a Jesús. ¿Qué haría usted por lo que Jesús ha hecho en su vida? Dice el pasaje en el versículo 38, y el hombre de quien habían salido los demonios, note lo que dice, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Me llama la atención que este hombre tenía un deseo genuino. Ahora déjeme preguntarle, ¿se ha preguntado usted por qué Jesús no lo dejó ir con él? ¿Qué acaso Jesús no buscaba discípulos? La palabra discípulo significa seguidor. ¿Por qué Jesús no le dejó entrar en la barca con ellos? Bueno, si usted recuerda, los habitantes de aquella región, al ver que el hombre estaba sano y que los demonios se habían ido a los cerdos que cuidaban, le pidieron a Jesús que se fuera. ¿Cuántas bendiciones se privaron por haber corrido a Jesús? Eso me enseña a mí algo. El hombre, cuando ve comprometidos sus intereses, rechaza a Dios. Ellos estaban más preocupados por los cerdos, por las carnitas que iban a comer, y se olvidaron de un hombre que había sido sano. Pero Jesús le dice, no vengas, quédate, vuelve a tu casa. ¿Sabe por qué? Porque él sería el medio que Dios usaría para evangelizar la región de Gadara. Es triste ver cómo mientras Jesús valora un alma, usted y yo como humanos valoramos más las cosas terrenales que un alma que puede ser salva. Por eso Jesús le dice al hombre, ven y ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hermanos, ustedes en esta comunidad de Mabotón tienen la bonita responsabilidad de compartir la palabra. Vayan y transmitan, vayan y digan lo que el Señor ha hecho con ustedes. Dejen que otros conozcan el poder libertador del Evangelio, porque le voy a decir una verdad. Los cristianos en crecimiento son más evangelistas que los sermones evangelísticos. Por eso Jesús no se equivocó cuando llamó a sus discípulos y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, vayamos con Jesús.
Asumamos la maravillosa tarea de proclamar el Evangelio y hagamos a otros partícipes del poder libertador de Dios. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para ti. No olvides compartir este mensaje si ha sido de mucha bendición con tus amigos y familiares. Y si tienes cualquier pregunta, puedes hacerlo en el área de comentarios y nuestro pastor general lo atenderá por ti. También puedes seguirnos en nuestra página de Facebook y escuchar nuestros mensajes en sermon.net. Que Dios te bendiga y espero verte muy pronto por acá.